Seguimos en La Tucumana, seguimos en La Tucumana de mañana. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana. Atención, en un ratito vamos a hablar de la situación de Tafí Viejo. Recordemos un municipio que decidió salir hace unos meses del Pacto Social, una situación financiera bastante compleja, una serie de cruces entre funcionarios con el gobierno provincial y por otro lado, ¿qué pasa con el noguerismo ahora luego del encuentro de Javier Noguera con Cristina Fernández de Kirchner? En un ratito vamos a hablar de este tema, nos vamos a la portada de nuestro diario. Hay una información que la anticipaba Franco Carleto hace poco más de una hora cuando arrancábamos esta edición de día lunes de La Tucumana de mañana. Estamos hablando de una grave denuncia, Franco, y este comunicado que muy temprano ha dado a conocer la arquidiócesis de Tucumán, justamente confirmando esta denuncia por abuso sexual, bueno, una denuncia contra un sacerdote justamente, y la decisión que ha tomado la Iglesia al respecto. Esto va más allá de lo que puede pasar en la justicia, por supuesto, ¿no? Hay una denuncia canónica y una denuncia en la justicia federal. Claro. La víctima, la presunta víctima, la que denuncia la agresión sexual, también emitió un comunicado. Bueno, primero esto. A ver, esta es primero esta situación. Primero, ante la denuncia, la Arquidiócesis de Tucumán confirma la existencia justamente de esta denuncia penal contra este sacerdote por abuso. El sacerdote, el religioso, identificado como Eduardo López, ¿no? Sí, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tafí del Valle. Tafí del Valle. Este comunicado tiene la firma de Monseñor Carlos Sánchez, donde señala que recibieron esta denuncia de un presunto abuso por parte de este sacerdote Eduardo López. Hablamos de presunto abuso hasta tanto la justicia lo determine, obviamente. Exacto, lo determine. Esto por un lado, tenemos la información aquí en el Tucumano, detalles de este comunicado que he emitido, y en una cuestión de minutos tenemos también otra parte, es lo que vos decías. Claro, el comunicado de la víctima, de la denunciante, diario, también va a estar ahí en el diario, que habla de los ataques que sufrió por parte de que habría sufrido por parte de este sacerdote. Es un comunicado que hace público ella en sus redes sociales. Eso también va a estar ahí en el Tucumano en minutos nada más. Muy bien, en minutos nada más vamos a estar hablando de este tema porque también lo mencionábamos. ¿Cuál es la situación de Tafí Viejo? En este sentido vamos a hablar con Sofía Solórzano, que es secretaria de Gobierno, a quien le agradecemos mucho este tiempo para charlar con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, aquí todo el equipo de La Tucumana. Ana Pedraza, mi nombre, buen día. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todo el equipo. Bueno, un gusto, Sofía, poder charlar con vos. Y preguntarte, a ver, principalmente por tu mirada con respecto a las declaraciones que emitió hace muy poquito, la semana pasada, justamente el gobernador Osvaldo Jaldo. Él en rueda de prensa afirmó que Tafí Viejo cometió un error. O sea, más que nada dijo que Tafí Viejo se fue antes de tiempo del Pacto Social y por eso esta situación financiera que están atravesando. ¿Cuál es tu respuesta o cuál es tu mirada ante las declaraciones del gobernador de la provincia? En primer lugar, a mí me pareció muy llamativo, ¿no? Porque yo le escuché al gobernador también en apertura de sesiones decir que su deseo era que los municipios puedan tener esa autonomía plena e ir saliendo paulatinamente del pacto fiscal y que de hecho es lo que hicimos nosotros, ¿no? Desde la municipalidad, evaluar las condiciones que nos proponía el acuerdo social que veníamos teniendo con la provincia y ver cuáles eran los pros y los contras en la balanza con los equipos técnicos en relación a poder volver al régimen de coparticipación. Porque la realidad era que nosotros estábamos también muy desfavorecidos en la repartición de fondos que se venía dando en el sistema anterior, ¿no? De hecho, el año pasado fuimos el 8º municipio en relación a la distribución de los fondos, cuando somos el segundo en cantidad de población, el segundo en cantidad de viviendas, el segundo en extensión territorial. Entonces, en ese sentido, nos parecía que era injusto este sistema y que la coparticipación nos iba a permitir, ¿no?, esa autonomía plena que está consagrada en la Constitución Nacional y que me parece que el horizonte es el que tienen que ir todos los municipios de la provincia de Tucumán. Bien, ante esa situación, bueno, el primer municipio que dio esa, que ha tomado la decisión fue Concepción,
que de acuerdo al intendente de esa ciudad, Alejandro Molinuevo, están bastante bien, después, hablando del punto de vista financiero, claro, desde que tomaron la decisión de abrirse el gobierno de la provincia. ¿Y qué pasó en Tafí Viejo? Porque el municipio toma esta determinación de salir del pacto social, pero la situación es compleja. Así es, como vos decís, es compleja la situación, pero por un montón de cuestiones que no tienen necesariamente que ver con la decisión de Tafí Viejo. Acá la provincia a nosotros nos está reclamando una deuda de 12.000 millones, la cual nosotros le hicimos reiterados pedidos que nos desagreguen la deuda, que nos liquiden la deuda, que nos planteen cuáles son los ítems, también en un marco temporal, ¿no? Que todavía no logramos que la provincia nos remita esa información. ¿Ustedes no saben a qué corresponde esta deuda? Exactamente. Bien. La característica que tiene que ser una deuda para que la puedan cobrar es que sea líquida, que esté cuantificada, y esas dos condiciones no la cumple la deuda que nos está planteando la provincia, que por el contrario nosotros le planteamos también una deuda que la provincia tiene con nosotros por prestaciones que hace el municipio, ¿no? Que tiene que ver con salud, con educación, con seguridad, que en teoría son partidas presupuestarias que la provincia tiene destinadas para esos servicios esenciales, ¿no? Y que nosotros nos estamos haciendo cargo como municipio de todas esas cuestiones, sumados a cuestiones de agua, de cloaca, de arreglos viales en rutas provinciales. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las hemos cuantificado y las hemos liquidado, le hemos remitido a la provincia ese escrito, que son por 18.000 millones de pesos, y en ese sentido también la provincia ha desconocido esa deuda. Y por otro lado, también hay otra situación que es que de la masa coparticipable, o sea, Tucumán es una cuestión un poco técnica, pero en la ley de coparticipación, que data del año 91, ¿no? Calculada en base a la población del año 1990, digamos, sí, que Tafí Viejo ha crecido exponencialmente en ese sentido, y muchos otros municipios del interior también. En ese sentido, la ley de coparticipación, Tucumán no hace una coparticipación primaria de ingresos brutos, que es el grueso, digamos, de los fondos provinciales, vienen por ese lado, y también hay una deducción que nosotros cuestionamos la regularidad de esa deducción, que es de la masa coparticipable para los municipios, se está descontando el fondo educativo para sostener la educación provincial, que me parece que no corresponde a los municipios, el pacto fiscal, un fondo cooperativo. Entonces de ahí a nosotros el goteo diario se nos va descontando fondos, que nosotros lo que también le pedimos a la provincia es que nos clarifique la situación de esos fondos. Fundamentalmente porque entendemos que eso no es fondos, no son fondos de la municipalidad, son de los ciudadanos y de las ciudadanas de Tafí Viejo. Están destinados a los servicios que nosotros brindamos todos los días y que no queremos dejar de brindar. Nosotros tenemos una policlínica municipal que tiene un servicio de excelencia, con una prestación médica, con muchísimos profesionales, que tiene aparatología de gran calidad. Tenemos una guardia urbana municipal que está 24 horas funcionando para los vecinos y para las vecinas. Hacemos el aprestamiento de escuelas y nosotros como municipio no queremos dejar de prestar esos servicios. Entonces, para que nosotros podamos seguir haciéndolo, es que le estamos pidiendo a la provincia que podamos también ser coherentes en cuanto a los reclamos que hacemos de la distribución de fondos a la nación, que compartimos y acompañamos esta decisión del gobierno provincial de reclamarle a la nación nuestros fondos, pero también le pedimos que con nosotros puedan tener la misma deferencia, ¿no? Sofía, te quería consultar, ya llevándote al ámbito más político. El miércoles pasado vos subís ahí a tus redes sociales un video donde manifestás que coincidís en términos generales con el diagnóstico del gobernador Jaldo cuando dice el presidente está ahogando financieramente a las provincias, y haces ahí la salvedad de que ustedes sienten que están recibiendo un trato desigual por parte del gobierno en el reparto de los fondos, y el mismo día Javier Noguera se reúne en el Instituto Patria con Cristina Fernández y dice en pocas palabras también casi lo mismo, que coincide con el diagnóstico del gobernador y que el peronismo ya no puede ir dividido porque le hace el juego al partido gobernante. ¿Crees que es posible, por lo menos acá se interpretó, se leyó esas declaraciones, tanto las tuyas como la del ex intendente, en clave de un tregua, ¿no? O del posible acercamiento hacia una unidad? ¿Crees que es posible todavía?
teniendo en cuenta los Mira, yo últimos creo que resultados? para las elecciones falta todavía bastante tiempo. Me parece que no hay que perder el foco de la gestión en estos meses porque se está haciendo difícil. El gobierno nacional está siendo muy duro, muy cruel con las provincias y con los municipios, ¿no? Tenemos las presiones constantes, tanto del presidente como de su ministro Toto Caputo, que está presionando para que hagan la baja de impuestos que ellos no quieren hacer, la hagan las provincias y los municipios a costa de los servicios cotidianos que le prestan a la gente. Entonces, en ese sentido, avalamos lo que dice el gobernador, lo avalamos en este reclamo, avalamos que también se planten los gobernadores y que puedan alzar la voz frente a esto. Hace poquitas semanas nomás hubo acá en Tucumán el COFEIN, que es el Consejo Federal de Intendentes, Sí, sí. y en ese sentido hubo intendentes de lo más variopinto en términos partidarios, y todos coincidían en reclamarle a la nación que frene con estos ajustes hacia las provincias, hacia los municipios fundamentalmente, porque esto implica que haya en los servicios, ¿no?, un deterioro, que es lo que no queremos. Justamente nosotros prestamos servicios esenciales y fundamentalmente porque el ajuste del gobierno nacional en términos de salud, en términos de la situación social de los vecinos y de las vecinas, recae sobre los municipios. Porque la gente más humilde viene acá a pedirle respuesta a la intendenta, y que está bien que así sea, pero que nosotros tenemos que poder tener esa capacidad de respuesta, porque justamente para poder sostener el tejido social de las comunidades. En ese sentido, me parece que sí es posible una unidad del peronismo, pero también hay que pensar una unidad para qué, ¿no? Que me parece que está ahí en la cuestión de decir, bueno, nosotros vamos a hacer una unidad, vamos a tener un peronismo unido, ¿para qué? Para hacerle frente a estas políticas de ajuste que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos, ¿no?, que tiene que ser las políticas públicas. Pero nosotros defendemos políticas públicas que acompañen a la gente, que acompañen a los jubilados, que acompañen el desarrollo de las universidades, de la educación pública, y hoy el gobierno nacional está demostrando que a eso no le interesa. Entonces nosotros tenemos que plantear un peronismo fuerte que le haga frente a esta situación, y por supuesto que si nosotros tenemos esa unidad de criterios se puede llegar unido a una elección sin ninguna duda. Sin embargo, hoy no tenemos certeza porque el bloque de diputados no viene acompañando la votación del peronismo, sino más bien viene acompañando las decisiones del gobierno nacional. Claro, vos decís, Sofía, falta para las legislativas, pero en realidad no falta tanto, ¿no? Porque hay que armarlas las listas, y ante tu mirada, ¿no?, con respecto a cómo debe ser la representación en el Congreso, ¿cómo ves vos esta alianza que está a horas de formalizarse entre Osvaldo Jaldo y Germán Alfaro? Si bien no sería candidato, pero si vemos una alianza con el Partido de la Justicia Social, con una senadora como Beatriz Ávila que acompaña digamos, a la política del gobierno nacional. Bueno, como vuelvo a repetir, yo creo que la clave de la unidad está en qué nos planteamos como proyecto, cuál va a ser la estrategia del peronismo a futuro. Yo creo que el peronismo tiene que avanzar hacia en 2027, volver a plantearse como una alternativa para gobernar el país, para poder hacerle frente, como digo, a esta situación penosa a nivel social que estamos atravesando, en la cual al gobierno lo único que le importa es que le cierren los números con el Fondo Monetario Internacional, que le cierren los números de inflación a fin de mes, cuando la situación de los trabajadores y las trabajadoras se deteriora todos los días, cuando los servicios son impagables, cuando los medicamentos son impagables. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que plantear una estrategia electoral si es que se llega a una unidad, que es lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Nosotros queremos una unidad, pero que le haga frente al gobierno de Milei, que va a tener, por supuesto, sus candidatos acá en la provincia de Tucumán, y creo que nosotros estamos en las antípodas de ese proyecto y que debemos estarlo porque es lo que nos demanda la historia. Y en ese sentido, si hay unidad de criterio para eso, por supuesto que puede haber una unidad de cara a las elecciones de octubre, pero bueno, tiene que haber una claridad y se tiene que demostrar eso también en la práctica, ¿no? ¿Cómo ves a Javier Noguera de cara a lo que se viene? Con este llamado de unidad, como le decía Franco, por parte de Jaldo, pero por otro lado con la postura que él tiene luego también teniendo en cuenta la reunión con Cristina. Yo creo que bien, nosotros venimos con el espacio político nuestro hace tiempo pensando esto, creemos que Javier puede ser un gran diputado nacional que represente los intereses de los tucumanos y las tucumanas. Creo que es un cuadro político que se ha ido posicionando con los años desde la gestión, ¿no? Porque creo que está a las claras de todos los vecinos y las vecinas de Tucumán, cómo Tafí Viejo ha crecido como ciudad. Creo que eso también le da un gran respaldo, y también, por supuesto, su coherencia,
que desde el primer momento se ha opuesto a estas políticas de ajuste, no ha especulado, lo ha planteado con firmeza, ha ido construyendo también con otros sectores de la sociedad, porque entendemos que esta alianza para poder hacerle frente a las políticas del ajuste tiene que ser amplia, tiene que incluir a sectores de la cultura, de la universidad, a sectores organizados, ¿no? A movimientos sociales, bueno, a todas las personas que entienden que la deshumanización de la política no nos conduce a ningún lado, que tenemos que hacerle frente a la crueldad y plantear un proyecto de esperanza, ¿no? Por supuesto, aprendiendo de los errores que hemos cometido en el pasado, porque también hay que hacer autocrítica y entender por qué el fenómeno de Milei llega a la Argentina, pero fundamentalmente planteándonos un proyecto a futuro que tiene que ver con la producción, con la industria, de pensar una matriz productiva para la Argentina. Porque lo que hoy vemos, por ejemplo, es que el gobierno celebra que se quiten los aranceles, por ejemplo, a la tecnología, que me parece que es una medida que puede ser aceptable, pero sin embargo no piensa cuáles son las alternativas para el desarrollo industrial de esos lugares, ¿no? Donde estamos quitando puestos de trabajo. Entonces, esa es la desconexión que yo siento por parte del gobierno nacional en relación con las comunidades que viven en las provincias. El gobierno nacional no va a las provincias. Al presidente no lo vemos pisar ninguna provincia argentina, tiene más viaje al exterior que a conocer el interior profundo, y eso habla mucho, ¿no? De cómo piensa él la gestión. Entonces nosotros tenemos que poder mostrarlo claramente y plantearnos como una propuesta de esperanza. Esa me parece que es la claridad, no solamente en contra de este proyecto político deshumanizador, sino también hacia el futuro, diciendo este es el modelo de país que queremos, hacia acá marchamos, y con toda la gente adentro de este proceso que va a transformar la Argentina en el futuro, ¿no? Sofía, ¿cómo ves a Cristina Fernández, presidenta del Partido Justicialista? Una presidencia atípica porque no cuenta con respaldo de los gobernadores, y sobre todo se le ha endilgado las derrotas en Salta y Jujuy, por ejemplo, en provincias donde ha intervenido el PJ para alinear posiciones, y no le ha ido muy bien en las elecciones. ¿Cómo la ves a Cristina como la unificadora del peronismo, o por lo menos lo que intenta hacer de cara a las elecciones? ¿Cómo la analizás? Mira, yo creo que como bien dijiste vos, Cristina hoy es la presidenta del Partido Justicialista, fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, fue senadora nacional, ocupó varios cargos, me parece que es una referencia indiscutida dentro del peronismo, y me parece que ella también ha ido aprendiendo, ¿no? De estos años, y que creo que está con una postura mucho más aperturista, también dialogando con los gobernadores, pese a no hacerlo públicamente. Yo creo que ella también va trazando y va construyendo esas líneas hacia dentro del peronismo. Ella, de las 4 intervenciones, hizo 2 del partido. También me parece que es un poco injusto solamente cargarle con la culpa a ella. Me parece que el peronismo en su conjunto tiene que hacer una autocrítica. No es la crisis más profunda que ha tenido nuestro partido, eso sin duda, digamos. Me parece que hay una posibilidad de reconstrucción que también va a implicar cuadros nuevos, ¿no? Gente joven, un trasvasamiento generacional que también tiene que ser habilitado por la dirigencia del partido. Sin embargo, también me parece que estas elecciones que se han sucedido estos últimos fines de semana son elecciones provinciales, ¿no? Me parece que son legislativas, provinciales, con una baja participación, con también los gobernadores jugando haciendo su jugada, ¿no? Que me parece que eso también inclina un poco la balanza a nivel territorial. Y en ese sentido, como digo, me parece que tenemos una marcha larga hasta agosto, hasta la definición de las candidaturas, que pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que tenemos que lograr la alianza más amplia, que tenemos que ser contundentes, firmes con la alternativa que le planteemos a la sociedad en relación a cuál va a ser el proyecto del peronismo, con qué nos vamos a plantar, las discusiones de estos nuevos tiempos, ¿no? Que me parece que es fundamental que el peronismo las aborde, que tenga una unidad de criterio en relación a eso, a las nuevas modalidades de trabajo, a las nuevas tecnologías, a la geopolítica. Y en eso yo creo que Cristina, a la cual yo le tengo mucho respeto, ha ido también aprendiendo de los errores, y que también va haciendo una lectura muy del día a día en relación a cómo se van dando los movimientos a nivel global, y que eso también le da mucha claridad para construir las alianzas, y tengo confianza de que vamos a poder presentar una alternativa sólida para octubre. Bueno, de acuerdo a la charla que estamos teniendo con vos, Sofía, bueno, te hemos preguntado, y lo que vemos aquí, de acuerdo a tus palabras, es que el noguerismo está más cerca de plantear una alternativa
contra el gobierno nacional que dé unidad con el jaldismo hoy por hoy en la provincia. No, no, para nada. Nosotros ¿No? queremos la unidad del peronismo. Vamos a ir hacia octubre con esa idea. Son elecciones nacionales, acá no Sí. se va a plebiscitar un gobierno provincial, sino que es una elección nacional. Se eligen Bien. diputados, que son los representantes del pueblo, ni siquiera se eligen senadores acá en la provincia de Claro. Tucumán. Entonces, Sí, me sí. parece que nosotros tenemos que plantear una alternativa sólida con lo que queremos en el proyecto político nacional y de ahí ir sumando a los sectores que quieran sumarse no en esto. Digo, es decir, sí, vamos con unidad, pero con una unidad con claridad sobre lo que vamos a plantear hacia el futuro. Bien, ¿puede haber definiciones en los próximos días o en las próximas semanas? Por supuesto, todo está por verse, hay que ir charlándolo, pero como vuelvo a decir, todavía falta tiempo. En julio son las presentaciones de alianza, Sí. en agosto de candidatos, así que todavía hay tiempo Hay. para las definiciones y para el diálogo, ¿no? Bien, antes de cerrar esta charla, Sofía, bueno, hablábamos al comienzo, ¿no? De la situación financiera de Tafí Viejo, el tema de la deuda, el tema del pacto, y para el común de la gente, decir, la situación del municipio con respecto a poder hacer frente, por ejemplo, al pago de sueldos. ¿Eso está garantizado? Eso está garantizado, por supuesto. Bien. Estamos trabajando para que nosotros podamos seguir prestando los servicios de calidad que venimos prestando con la misma continuidad que lo hacemos. Así que ese es el planteo, ¿no? Poder seguir mejorando los servicios, poder continuar haciendo obras públicas, que es algo que nos ha caracterizado como ciudad, poder seguir generando condiciones para el desarrollo de nuestra ciudad. Eso es lo que queremos. Ese es el municipalismo que reclamamos, un municipio presente al lado de los vecinos y de las vecinas, y por eso decimos que esos fondos que estamos reclamando no son fondos del municipio, no es un reclamo político ni caprichoso, es institucional y es de todos y todas las vecinas de Tafí Viejo, que dicho sea de paso, somos una ciudad con una historia de lucha muy grande, ¿no? Los talleres ferroviarios más grandes de Latinoamérica estuvieron acá, siempre hicimos frente a las injusticias, así que honrando ese legado, vamos a seguir pidiendo por lo que nos corresponde como ciudad. Bien, un abrazo, Sofía, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Sofía Solórzano, secretaria de Gobierno del municipio de Tafí Viejo, ha dejado mucho esta charla, ¿no? Por un lado, la situación de la ciudad de Limón, cómo está parado hoy por hoy esta ciudad, está al frente de Alejandra Rodríguez, fuera del pacto social, también repercusiones en torno a las declaraciones del mismo gobernador de la provincia por esta decisión y la deuda que mantiene, y también desde el punto de vista político, cómo está hoy por hoy el noguerismo, más cerca de la unidad o del otro lado, ¿no? De decir, armo mi propio frente de cara a lo que se viene. En un ratito la nota en el Tucumano. Momento de la música, ya venimos también con noticias. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio al 3813-623-581. FM La Tucumana 959.